¿Alguna vez has escuchado de una mujer que después de divorciarse decide quedarse a cuidar a su suegra enferma durante 3 largos años? ¿Qué clase de historia hay detrás de una decisión tan inesperada? ¿Y cómo es que esta mujer logró ganarse el respeto de toda una empresa, incluso después de ser traicionada por su esposo? Hoy conocerás a Cristina Morales. Su matrimonio fracasó, sí, pero lo que realmente dejó a todos en shock fue lo que hizo después. Todo comenzó en una tarde cualquiera, cuando el sol dorado de Sevilla se filtraba suavemente por los ventanales de una pequeña cafetería escondida en un rincón del casco antiguo. Cristina Morales acababa de salir del trabajo exhausta, con el alma cansada y el corazón deseando silencio. Se sentó en una esquina, pidió un café y abrió su cuaderno sin imaginar que ese día marcaría el inicio de la historia más amarga y transformadora de su vida. Allí estaba él, alto, con una camisa blanca impecable y esa sonrisa torcida que parecía esconder secretos. Esteban. Se sentó en la mesa de al lado y, tras un comentario ingenioso sobre lo amargo del café, inició una conversación que pronto se volvió una chispa imparable. Hablaron como si se conocieran de toda la vida. En una semana ya tenían citas diarias. En un mes compartían sueños. Y en apenas 3 meses, Cristina, completamente enamorada, dijo que sí ante una propuesta inesperada de matrimonio. Todo fue rápido, intensamente romántico, como esos amores que parecen sacados de una novela antigua. Pero lo que Cristina no sabía era que aquel cuento de hadas escondía una tormenta silenciosa, una verdad enterrada que solo el tiempo revelaría. La primera sorpresa llegó en forma de ternura a Emilia, la madre de Esteban. Desde el primer momento la mujer la recibió con los brazos abiertos. No hubo miradas frías ni comentarios hirientes. Al contrario, Emilia la abrazó como si la hubiese estado esperando toda la vida. Cocinaban juntas, salían al mercado, los sábados por la mañana se contaban secretos. Cristina, huérfana de madre desde adolescente, sintió por primera vez en años lo que era tener una figura materna cerca. Eran tan cercanas que muchas veces Esteban se quejaba de que hablaban más entre ellas que con él, pero Cristina se sentía afortunada. Tenía un amor apasionado y una suegra que se había convertido en su mejor amiga. Todo parecía perfecto. Hasta que un día, mientras ordenaban la biblioteca del salón, Emilia se quedó en silencio. Con un suspiro pesado y una mirada que mezclaba culpa y cariño, le dijo a Cristina algo que partiría en 2 su mundo. Esteban había estado casado 2 veces antes que contigo. Lo siento por no habértelo dicho antes. Quería que él mismo lo hiciera. Cristina sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Cómo era posible? ¿Por qué nadie le había contado algo tan importante? ¿Qué clase de secretos más podía estar ocultando Esteban? Esa noche, cuando él llegó, ella fue directa. No gritó, no lloró, solo preguntó con la voz quebrada. Esteban no mintió. Con voz baja le confesó todo. Le habló de sus 2 matrimonios anteriores, de las heridas mal curadas del fracaso de la soledad. Le juró que con ella era diferente, que por primera vez se sentía en paz en casa. Cristina, tú eres mi única verdad, dijo tomándole las manos. Ella, aún temblando por dentro, decidió creer, porque amaba con el alma, porque quería pensar que todos merecían una segunda o tercera oportunidad, porque quizás ingenuamente creía que el amor verdadero podía redimir el pasado. La boda fue sencilla pero emotiva. Emilia lloró más que nadie. Entre susurros le dijo al oído a Cristina: «Eres lo mejor que le ha pasado a mi hijo. Gracias por quedarte incluso sabiendo todo». Y así comenzaron su vida, juntos en un pequeño apartamento a las afueras. Cristina, llena de esperanza, soñaba con un futuro tranquilo. Aunque algo dentro de ella ya sabía que el amor, cuando viene con cicatrices, también puede cortar de nuevo. Los primeros meses fueron una luna de miel eterna. Cocinaban juntos, salían a pasear los domingos, planeaban tener hijos. Emilia seguía siendo su refugio emocional. Pero a pesar de los buenos momentos, había noches
en las que Cristina se despertaba con dudas clavadas en el pecho. ¿Y si todo esto era solo una pausa antes de una nueva tormenta? ¿Y si su amor no era suficiente? Lo que Cristina aún no sabía era que aquel pasado del que Esteban apenas hablaba, ese que ella intentaba olvidar, estaba a punto de regresar con una fuerza capaz de arrasar todo. Los primeros meses después del matrimonio fueron intensos, pero también fugaces. Cristina se esforzaba cada día por construir un hogar. Cocinaba, trabajaba, organizaba el pequeño piso que compartían con Emilia y soñaba en silencio con un futuro en el que los hijos llenaran los rincones con risas. Pero el dinero no alcanzaba. Esteban, con su ambición camuflada de optimismo, empezó a hablarle de oportunidades. «Es ahora o nunca», le decía con brillo en los ojos, mostrándole gráficos, proyectos, supuestas alianzas. Le hablaba de una inversión segura de un socio que tenía contactos de una startup tecnológica que, si funcionaba, los haría millonarios. Cristina, aunque con dudas, quiso creer. Él no le pedía solo apoyo moral. Le pedía algo mucho más grande: vender el apartamento heredado de sus padres, ese único refugio que ella siempre había conservado como su plan B si todo salía mal. Emilia también tenía ahorros, fruto de una vida entera como enfermera jubilada. «Confíen en mí», les rogó Esteban una noche con voz grave. «Esto es por nuestra familia». Y confiaron. Cristina firmó sin mirar 2 veces. Emilia, en silencio, le entregó su libreta de ahorros al hijo con una sonrisa forzada. La inversión fue hecha. Y semanas después, el desastre comenzó a desplegarse. Primero fueron llamadas que no se respondían, luego correos sin contestar. Al poco tiempo, el socio de Esteban desapareció. Los documentos que parecían legales, las cuentas, todo era humo, una estafa. Y la empresa prometida nunca existió. En un abrir y cerrar de ojos quedaron en la ruina, sin apartamento, sin ahorros, sin un colchón donde caer. Cristina tuvo que buscar un segundo trabajo como recepcionista en un hotel nocturno para cubrir gastos básicos. Emilia empezó a vender bisutería artesanal en ferias locales, intentando recuperar algo de dignidad. Esteban simplemente se apagó. Ya no era el hombre carismático y valiente que la convencía con palabras dulces. Se volvió irritable, ausente. Pasaba horas encerrado en la habitación mirando al vacío. Cristina intentó mantenerlos unidos. Cocinaba sus platos favoritos, le proponía buscar empleo juntos. Incluso le ofreció contactar con antiguos conocidos para pedir ayuda. Pero él solo la miraba con reproche, como si la culpa fuera suya. Y un día, sin previo aviso, llegó el golpe más bajo. Cristina regresó temprano de uno de sus turnos y encontró algo que ni en sus peores pesadillas imaginó. En el sofá del salón, Esteban yacía medio desnudo junto a Elena, su mejor amiga, su confidente, su compañera de trabajo desde hacía 5 años. Elena, la misma mujer que semanas atrás le aseguraba que Esteban estaba pasando por una crisis y necesitaba comprensión. Elena, la que se ofrecía a ayudarles con la mudanza cuando perdieron el apartamento. El mundo de Cristina se desmoronó por completo. No gritó, no lloró en ese instante. Solo sintió un vacío oscuro expandirse dentro de su pecho. Salió del piso sin decir una palabra. Caminó por las calles hasta que sus piernas ya no respondieron. Esa misma noche le pidió el divorcio. Esteban no discutió. No se defendió, apenas murmuró un «lo siento» sin emoción. Elena desapareció del mapa y Cristina simplemente se quedó sola, o eso creyó, porque mientras todos se alejaban, alguien permaneció. Emilia, la mujer que según cualquiera debería haber elegido a su hijo, decidió quedarse del lado de Cristina. «Tú no me has fallado», le dijo un día mientras tomaban té en la cocina. Él ya no es el hijo que crié. Fue entonces cuando el cuerpo de Emilia comenzó a fallar. Primero pequeñas caídas, luego una dificultad creciente para hablar, para mover el lado derecho del cuerpo.
En cuestión de semanas, un diagnóstico devastador: accidente cerebrovascular. Emilia quedó postrada, incapaz de valerse por sí misma. Y Esteban desapareció. Cambió de número, no volvió a llamar. Elena también. La familia se quebró. Pero Cristina no huyó. A pesar de no tener obligación alguna, a pesar de las burlas de algunos compañeros que no entendían su decisión, ella se quedó. Pidió permiso para reducir sus horas de trabajo y se organizó para cuidar a Emilia en casa. Aprendió a administrar medicamentos, a cambiar pañales, a alimentar con jeringas. Contrató una enfermera algunas tardes, pero la mayoría del tiempo era ella quien hacía todo. Y aunque esa etapa forma parte de la siguiente parte de la historia, lo que sí puede decirse es esto en medio de la traición, de la bancarrota, del abandono. Cristina eligió el amor, no el amor romántico, no el amor interesado, sino el amor que se demuestra cuando nadie te obliga, cuando todo el mundo ya se ha ido y tú decides quedarte. Y esa elección, aunque dolorosa, fue la que cambiaría su vida para siempre. Cuando todos se fueron, Cristina se quedó. El apartamento era pequeño, oscuro y cada vez más silencioso. Emilia ya no podía hablar con claridad. Sus ojos, sin embargo, seguían expresándolo todo: dolor, vergüenza, agradecimiento y sobre todo una tristeza profunda por un hijo que ya no aparecía ni en los sueños. Cristina reorganizó su vida entera. Dividió su jornada laboral en 2 turnos. Por las mañanas trabajaba en una oficina de logística donde era secretaria. Por las noches cuidaba de Emilia. Renunció a cenas, fiestas, incluso a las escapadas de fin de semana. Lo hizo sin quejarse, sin exigir nada a cambio. Muchos le preguntaban por qué. Algunos, con buena intención, le sugerían llevar a Emilia a una residencia. Allí estará bien cuidada, le decían. Otros eran más crudos. No es tu madre, Cristina. Ya no tienes ninguna obligación. Pero ella siempre respondía lo mismo, con calma pero con firmeza. El amor no se mide por los papeles, se demuestra con los actos. Y es que para Cristina, Emilia era familia, no porque la ley lo dijera, sino porque en los peores momentos, cuando más lo necesitó esa mujer, le dio abrigo, respeto y ternura. ¿Cómo iba a abandonarla ahora? Los primeros meses fueron un caos. Aprendió a colocar pañales sin causar heridas. Aprendió a bañar un cuerpo sin fuerza, a moverlo cada 2 horas para evitar llagas. Se enfrentó a crisis médicas, a infecciones inesperadas, a noches sin dormir. Emilia, incapaz de hablar bien, la miraba con lágrimas y apretaba su mano cada vez que Cristina terminaba una tarea dura, con una sonrisa fingida en el rostro. La gente en el trabajo comenzó a notar su cansancio, sus ojeras, sus llegadas tarde, sus ausencias en reuniones. Pero nadie imaginaba la razón. Cristina no hablaba de su vida personal. Solo trabajaba, solo cumplía. Hasta que un día una compañera la siguió discretamente cuando se retiró antes del horario habitual. Y al ver la escena en su apartamento, el silencio, la cama ortopédica, el olor a alcohol sanitario, las manos hinchadas de Cristina masajeando las piernas de Emilia, esa compañera rompió en llanto. A partir de entonces, sin que ella lo supiera, la historia de Cristina comenzó a circular por la oficina. Primero como un rumor, luego como una leyenda. La mujer que, sin ser ya parte de la familia, seguía cuidando a su ex-suegra como si fuera su madre. La mujer que lo había perdido todo, pero que aún así no abandonaba a quien una vez la amó. Con el tiempo, Emilia comenzó a mostrar pequeños avances. Podía mover la mano izquierda, murmuraba palabras sueltas, sonreía cuando Cristina le ponía sus canciones favoritas. Cada pequeño gesto era celebrado como un milagro. Los domingos eran especiales. Cristina colocaba un pequeño televisor frente a la cama y ambas veían telenovelas viejas o comedias de los 90. Emilia reía con un sonido casi imperceptible y Cristina, mientras le daba de comer puré, también sonreía.
Una noche de invierno, después de un día particularmente difícil en el trabajo, Cristina se desplomó junto al sillón del dormitorio. Lloró como no lo hacía desde el día de su divorcio. Emilia, desde la cama, intentó moverse. No pudo. Solo extendió su mano y la apoyó sobre la cabeza de Cristina, acariciándola con sus dedos temblorosos. Fue en ese momento que Cristina entendió que aunque la vida le había quitado mucho, también le había dado la oportunidad de ser valiente, de ser leal, de ser humana en el sentido más puro. La noticia de su sacrificio no tardó en llegar a los oídos de la dirección de la empresa. Un día, sin previo aviso, fue llamada por el nuevo director general Eduardo. Un hombre joven, reservado, de modales elegantes y mirada aguda. Le dijo que había escuchado sobre su situación y que quería asegurarse de que tuviera un horario flexible. Cristina, sorprendida, agradeció con timidez. No estaba acostumbrada a recibir ayuda. Lo que ella no sabía era que Eduardo ya la había observado desde lejos, no solo por su trabajo, también por su entereza, por esa manera de caminar recta aunque cargara tanto peso. Con el tiempo los encuentros con Eduardo se volvieron más frecuentes. Él buscaba pretextos para hablarle informes, reuniones, proyectos simples. Cristina, siempre profesional, mantenía la distancia, pero dentro de ella algo comenzaba a cambiar. Una noche, mientras acomodaba la almohada de Emilia, Cristina encontró entre las sábanas una pequeña flor, una orquídea blanca. No era parte de la decoración, tampoco estaba allí por casualidad. A la mañana siguiente, al llegar a la oficina, otra flor esperaba sobre su escritorio. Y así comenzó un nuevo misterio en su vida. Uno que todavía no entendía, pero que poco a poco iría revelando el inicio de una nueva esperanza. Cada mañana, al llegar a la oficina, Cristina encontraba una flor diferente sobre su escritorio. Una orquídea, una rosa blanca, un lirio. Siempre fresca, siempre perfectamente colocada en un pequeño jarrón de cristal. Al principio pensó que era un error, que quizás era parte de la decoración de la empresa. Pero nadie más recibía flores, solo ella. Los compañeros de trabajo empezaron a murmurar entre risas: ¿será un admirador secreto, un cliente agradecido, alguien del edificio? Cristina, incómoda, trataba de ignorarlo, aunque en el fondo no podía evitar preguntarse quién estaba detrás de ese gesto tan delicado. Durante semanas no hubo ninguna pista, ninguna nota, ninguna pista concreta, solo flores y el silencio. Hasta que un viernes, al regresar del trabajo, Cristina notó que Emilia tenía una expresión extrañamente alegre. Su mirada brillaba y sus labios temblaban como si quisiera decir algo importante. Al principio creyó que era otro de esos momentos en los que la memoria de Emilia se activaba y volvía a recordar detalles del pasado, pero no. Con esfuerzo Emilia murmuró: «Eduardo». Vino. Cristina frunció el ceño. Eduardo, el director de la empresa. ¿Qué tenía que ver él con su casa? Al día siguiente, aún confundida, Cristina se armó de valor y lo abordó directamente en la oficina. Con voz baja pero firme, le preguntó si había visitado a su suegra. Eduardo, lejos de negarlo, asintió con una serenidad desarmante. Quería conocer la verdad, dijo. He escuchado muchas cosas sobre ti, sobre tu historia, sobre lo que hiciste, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Cristina se quedó en silencio. No sabía si sentirse invadida o agradecida. Eduardo continuó: vi cómo cuidas de ella. Vi el amor con el que le hablas, la paciencia que tienes. Salí de allí sintiéndome pequeño. Y entonces decidí dejarte una flor, una forma de decirte que no estás sola. Ella no supo qué responder. Se sintió vulnerable, expuesta, pero al mismo tiempo vista. Por primera vez en mucho tiempo alguien reconocía su lucha, no por lástima, sino por admiración. Desde entonces algo cambió. Eduardo no volvió a dejar flores, al menos no físicamente, pero comenzó a buscarla más en la oficina. Conversaciones más largas, preguntas más personales, una sonrisa que aparecía cada vez que la veía pasar.
Cristina, aunque al principio se resistía, comenzó a disfrutar esos momentos. No era amor, no todavía. Era algo más sutil, una conexión, una complicidad nacida del respeto. Poco a poco Eduardo fue mostrando su otra cara. Ya no era solo el jefe serio y elegante. Le habló de su madre Graciela, una mujer fuerte que lo crió sola. Le contó de sus años viviendo en Barcelona, de sus fracasos, de cómo casi pierde la fe en la humanidad, hasta que conoció su historia. Cristina escuchaba en silencio, no porque no tuviera qué decir, sino porque se sentía segura, y esa seguridad, esa paz, era nueva para ella. Una tarde, al salir del trabajo, Eduardo la invitó a tomar un café. Fue una conversación sencilla, sin promesas, sin presiones, solo dos personas compartiendo un rato tranquilo. Hablaron de música, de libros, de los pequeños detalles que hacen la vida soportable. Cristina volvió a casa con una sensación extraña en el pecho. No era emoción desbordada, era calma. Pasaron las semanas y las salidas se repitieron. Un paseo por el parque, una visita a una galería, una cena sencilla en un restaurante discreto, siempre con respeto sin cruzar los límites. Y un día, sin previo aviso, Eduardo pidió conocer oficialmente a Emilia. «Quiero agradecerle por haberte formado como eres», dijo con ternura. La visita fue breve, pero significativa. Emilia, aunque débil, tomó su mano y le sonrió. No necesitó palabras. Cristina, en silencio, observaba la escena con los ojos humedecidos. Era la primera vez en años que alguien se acercaba a ella, sin exigencias, sin intenciones ocultas, sin huir ante la dificultad. Así comenzó algo nuevo. No un romance de película, no una pasión desbordante, sino un amor real paciente que sabía esperar. Y Cristina poco a poco empezó a abrir su corazón nuevamente. Durante meses la vida de Cristina comenzó a recuperar una calma que no recordaba. Las atenciones de Eduardo, las mejorías lentas pero visibles de Emilia y una rutina laboral estable le devolvieron cierta paz interior. Pero la tranquilidad, como siempre, era solo la antesala del caos. Un lunes cualquiera, mientras revisaba unos documentos en la oficina, notó que las miradas a su alrededor se volvían cada vez más incómodas. Murmullos en los pasillos, susurros que se callaban en cuanto ella entraba en la sala. Algo pasaba. En la hora del almuerzo, su compañera Clara, una de las pocas que realmente le tenía aprecio, se acercó con una expresión tensa. Le mostró su móvil. En la pantalla, un mensaje reenviado múltiples veces en el grupo no oficial de empleados, un correo anónimo acusando a Cristina de utilizar a su ex-suegra, enferma, para ganar fama y beneficios en la empresa. Decía que había manipulado al nuevo director, que se hacía la mártir para obtener privilegios, que todo era una actuación bien planeada. Cristina sintió como si le hubieran vaciado un balde de agua helada sobre la espalda. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar. No era solo la acusación, era el tono del mensaje. Frío, cruel, personal. Eso no era una simple difamación, era odio. Trató de mantener la compostura. Siguió su jornada como pudo, con las manos temblorosas, la garganta cerrada. Pero por dentro algo se quebraba otra vez. Esa noche, al llegar a casa, Emilia la notó diferente. Le preguntó con la mirada. Cristina intentó disimular, pero terminó llorando en silencio con el rostro entre las manos. Emilia con esfuerzo estiró el brazo y le acarició la cabeza. Un gesto pequeño, pero que la sostuvo. Al día siguiente, al llegar a la oficina, fue citada a una reunión. Eduardo estaba esperándola con un rostro serio, más sombrío de lo habitual. En la mesa había impresos del mensaje difamatorio y a su lado un sobre con documentos internos del área de recursos humanos. Cristina tragó saliva, no por miedo a perder el trabajo, sino por la humillación de tener que defender su dignidad. Pero antes de que dijera una sola palabra, Eduardo habló. «Yo no creo en este tipo de mensajes, pero necesito saber si tú sabes quién podría estar detrás de esto». Cristina pensó.
Y entonces, una sombra del pasado cruzó su mente como un rayo. Elena, la única persona que tendría tanto rencor acumulado como para atacar así. La misma que una vez le robó a su marido, que luego desapareció como un fantasma y que según rumores ahora trabajaba en otra sucursal del mismo grupo empresarial, como coordinadora de proyectos internos. Cristina no tenía pruebas, pero su intuición la quemaba por dentro. Creo que sé quién puede ser, dijo lentamente. Eduardo la miró en silencio. Luego asintió. Déjamelo a mí. Durante una semana Cristina vivió con el alma encogida. Cada paso por los pasillos de la empresa se sentía como cruzar un campo minado. Sabía que muchos dudaban de ella. Otros simplemente esperaban que se aclarara el escándalo. Hasta que un jueves por la tarde, Eduardo la llamó a su despacho. Su rostro había cambiado. Ya no estaba serio, estaba molesto. En sus manos sostenía un documento que agitó en el aire. Conseguí los registros del correo electrónico anónimo, dijo sin rodeos. Y tengo la dirección IP. Elena lo envió desde su oficina. Usó su propio acceso. Ni siquiera se molestó en cubrirlo. Cristina cerró los ojos. No sabía si sentirse aliviada o devastada. Era cierto. Todo el odio venía de ella. ¿Por qué haría esto? Después de todo lo que ya me quitó Eduardo, la observó con ternura. Porque hay personas que no soportan que los demás sanen. Porque tu resiliencia la deja en evidencia. Decidió actuar. Eduardo, sin vacilar, viajó personalmente a la oficina donde trabajaba Elena. No delegó. No escribió correos. Fue él mismo cara a cara a enfrentarla. La reunión fue breve y brutal. Elena, sorprendida al verlo, intentó fingir cortesía. Pero cuando Eduardo la confrontó con las pruebas, su fachada se desmoronó. ¿Qué esperabas lograr con esto?, le preguntó con la voz contenida. Cristina se lo merece, respondió ella con una sonrisa torcida, siempre con su carita de víctima, siempre ganándose a todos. Hipócrita. Lo que hace con esa vieja postrada es puro teatro. Eduardo no respondió de inmediato. Solo la miró decepcionado, como quien ve algo podrido por dentro. Cristina no es solo parte de mi empresa, dijo finalmente. Es parte de mi vida. Y si vuelves a tocarla, a calumniarla o siquiera a mencionarla, te juro que no vas a poder trabajar en este país sin que sepan lo que eres. ¿Entendiste? Elena intentó responder, pero él ya se había levantado. Salió del edificio sin mirar atrás. Días después, Elena fue despedida por violar el código de ética profesional. El correo que intentó usar como arma se convirtió en la evidencia de su ruina. Cuando Eduardo volvió, le contó todo a Cristina, sin adornos, sin suavizar. Y allí, frente a ella, en el pasillo desierto del edificio, le dijo algo que la dejaría sin aliento. Cristina, tú eres mía, de mi familia, de mi vida, y no voy a permitir que nadie te vuelva a hacer daño. Cristina en silencio lo miró por unos segundos eternos, y por primera vez en años permitió que alguien la abrazara de verdad. No como víctima, no como sobreviviente, sino como una mujer que finalmente empezaba a sanar. La paz, cuando llega, no lo hace como una explosión de luz. No es un estallido. Es un susurro, una respiración profunda, un atardecer que no exige atención, pero que al mirarlo uno siente que todo ha valido la pena. Así fue como llegó para Cristina. Después de todo lo vivido, la traición, el abandono, la humillación, se descubría ahora despertando con una sonrisa suave en una casa silenciosa, pero cálida, con aroma a café recién hecho, y una presencia a su lado que no hablaba con promesas sino con hechos. Eduardo. Vivían juntos desde hacía ya casi un año, sin prisa, sin firmas, sin ceremonias apresuradas, solo con acuerdos del alma. No me voy si tú no me echas, le decía a él bromeando, y ella reía, porque sabía que jamás lo haría. Eduardo no era un hombre perfecto, pero era un hombre presente, atento, capaz de verla incluso cuando ella se empeñaba en ocultarse. Le hablabas de Emilia como a su propia madre.
Le traía flores frescas todos los domingos, se sentaba a su lado y le leía el periódico, aunque Emilia no pudiera responderle más que con una sonrisa o un leve parpadeo. Esa relación entre los tres se había convertido en un pequeño milagro cotidiano. Una tarde de otoño, Cristina recibió una llamada inesperada. Era del hospital municipal. Una enfermera que había atendido a Emilia antes del ACV le contó que estaban organizando una jornada de homenaje a cuidadores familiares. Querían que Cristina hablara, compartiera su historia. Cristina dudó. No le gustaba exponerse, pero Eduardo una vez más la animó. Tu historia puede darle fuerza a alguien más. Hazlo por esas mujeres que hoy están donde tú estuviste. Y aceptó. El día del evento se puso un vestido azul cielo, recogió su cabello en una trenza simple y llegó al hospital con las manos temblorosas. Cuando subió al estrado, no leyó discursos, no usó notas, solo habló. Contó cómo conoció a Emilia, cómo su suegra fue más madre que muchas madres biológicas, cómo aún después del divorcio eligió quedarse no por obligación sino por amor, y cómo en medio del dolor encontró a alguien que supo verla. La sala quedó en silencio. Luego una ovación, lágrimas, aplausos, abrazos. Cristina no se dio cuenta, pero en una de las filas del fondo estaba sentada una mujer mayor de cabello blanco, recogido elegante con un bastón entre las manos. Era Graciela, la madre de Eduardo. Después del acto, Eduardo la condujo hacia Cristina y se presentó con una sonrisa: «Mamá, ella es Cristina». Graciela la observó de arriba abajo sin hablar. Cristina sintió que su garganta se cerraba. Pero antes de que pudiera decir nada, Graciela extendió los brazos y la abrazó. «Gracias por cuidar a una mujer cuando el mundo le dio la espalda», susurró. «Tú eres exactamente el tipo de persona que quiero cerca de mi hijo». A partir de ese día, Graciela y Emilia se convirtieron en amigas. Aunque Emilia no podía ya hablar, escuchaba, y Graciela, con su tono teatral y sentido del humor ácido, llenaba las tardes de historias y anécdotas de otra época. Cristina las observaba desde la cocina sonriendo. Una familia nueva, nacida de las cenizas de la antigua. Meses después, en una tarde cálida de primavera, Cristina sintió un mareo extraño mientras preparaba el almuerzo. Pensó que era el calor, pero al día siguiente volvió, y luego más intenso. Eduardo insistió en llevarla al médico, y la noticia llegó con una mezcla de asombro y felicidad. «Estás embarazada, Cristina, de aproximadamente 8 semanas». Se quedó muda. No porque no lo deseara, sino porque no creía que aún fuera posible. Después de tantos años pensando que no podía ahora, la vida le daba un regalo. Eduardo la abrazó con fuerza, casi sin palabras. Emilia lloró al escuchar la noticia con una emoción que ni la enfermedad pudo apagar. Graciela bailó en la sala de estar como si fuera una adolescente. Fue un embarazo tranquilo. Cristina dejó el trabajo a los 5 meses. Quería dedicarse completamente a la casa a su hija por venir y a cuidar de Emilia como siempre. Eduardo asumió todo lo demás sin quejarse. La trataba como a una reina. La acompañaba a cada control, a cada ecografía. Le hablaba a la barriga por las noches. Soñaban juntos con nombres, con futuros, con mañanas soleadas. El parto fue largo pero sin complicaciones, y el día en que nació Valeria, la emoción fue indescriptible. Cristina la sostuvo en brazos por primera vez con lágrimas cayendo sobre su piel tibia. Emilia estaba en la sala contigua en silla de ruedas. Cuando la llevaron, Cristina colocó a la bebé en sus brazos, y entonces sucedió lo que nadie esperaba. Emilia, con voz débil pero clara, murmuró: «Gracias, hija». Fue la última vez que habló. Murió un mes después, en paz, en casa, sabiendo que había amado y que había sido amada. El duelo fue sereno, sin escándalos, con gratitud. Cristina la despidió con una carta leída en voz alta en la que decía: «No me diste la vida, pero me enseñaste a vivir. A partir de ahí,
la vida fue creciendo. Cristina y Eduardo se casaron en una ceremonia íntima en el jardín de Graciela. Valeria, con apenas 8 meses, fue la portadora de los anillos. Graciela lloró tanto como Emilia lo habría hecho. Y esa noche, bajo las luces colgantes y el aroma de jazmines, Cristina supo que el ciclo estaba completo. Había atravesado el fuego y había salido del otro lado. Hoy Cristina vive una vida sencilla, llena de risas de cuentos antes de dormir, de paseos en bicicleta y domingos de asado en familia. Valeria tiene los ojos de su padre y la sonrisa serena de su abuela Emilia. Y cada vez que alguien le pregunta por su historia, ella responde sin dudar. A veces lo que parece el final es solo el principio de algo mucho más grande. Un año después del nacimiento de Valeria Cristina, recibió una carta sin remitente. Era una hoja doblada, con una caligrafía conocida temblorosa como escrita con vergüenza. Era de Esteban. Cristina empezaba: no espero perdón. Solo quiero que sepas que he visto cada paso tuyo desde la distancia. Me contaron lo de tu hija, lo de Emilia y lo de ese hombre que sí supo cuidarte. No me queda mucho. Y no me refiero solo al dinero. He perdido todo, incluida la poca dignidad que me quedaba. Contaba que Elena lo había manipulado, que tras perder sus trabajos y reputación lo abandonó sin siquiera una despedida, que vivía solo en una pensión barata, que ahora comprendía todo lo que había destruido, cuando ya era demasiado tarde para recuperar algo. Cristina leyó la carta en silencio. No lloró, no respondió, solo la guardó en una caja de madera junto con otras memorias del pasado, porque algunas heridas no se reabren, solo se entierran con dignidad. Elena, por su parte, intentó rehacer su vida en otra ciudad, pero las referencias negativas, la historia que se corrió de boca en boca y su incapacidad para asumir responsabilidades la condenaron. Fue despedida de otros 2 trabajos y su nombre quedó marcado en los círculos empresariales. Un día Cristina la vio de lejos en una estación de tren. Llevaba un abrigo viejo, hablaba sola por teléfono y parecía vacía. No la saludó, no la confrontó, solo la observó con una mezcla de tristeza y compasión, porque a veces el castigo más grande es vivir con lo que uno mismo ha hecho. Cristina no fue solo una mujer fuerte, fue una revolución silenciosa. Alguien que eligió quedarse cuando todo el mundo le decía que se fuera, que no pidió nada a cambio de sus sacrificios, pero aún así lo recibió todo: respeto, amor y un destino completamente diferente al que la vida parecía haberle asignado. Ella no se quedó por lástima, ni por costumbre. Se quedó por algo mucho más raro en estos tiempos: gratitud, lealtad, memoria del bien recibido, y lo transformó todo. Transformó una traición en aprendizaje, un abandono en fortaleza, una suegra postrada en una madre eterna. Y lo más poderoso, lo hizo sola, sin cámaras, sin testigos, hasta que el destino, que a veces tarda pero nunca olvida, le tendió la mano y le dijo: ahora es tu turno de ser amada como mereces. Cristina demostró que no hay que tener hijos para ser madre, ni tener pareja para construir un hogar, ni contar con dinero para dejar una huella imborrable en las personas. Ella eligió lo difícil y encontró lo hermoso. Y ahora te pregunto a ti, que estás del otro lado de la pantalla, ¿tú habrías hecho lo mismo? ¿Te habrías quedado a cuidar de alguien que no es tu madre, que ni siquiera es parte legal de tu familia? ¿O te habrías marchado como tantos otros lo hicieron? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like. Y suscríbete al canal, porque aquí seguimos contando las historias que nadie se atreve a contar, pero que todos necesitamos escuchar. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el amor real no se grita, se demuestra. Y Cristina lo demostró todo.